y a su familia por invitarnos. Es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Mire que el pastor, confiarle las ovejas a otro pastor no es fácil, ¿eh? Pero, y además habiendo buenos oradores en esta congregación, pero bueno, ahora estamos aquí, nos invitaron y damos gracias por eso, amén. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. El tema que le traigo hoy le titulé Como león rugiente. Ya sabe por dónde voy, ¿verdad? Como león rugiente. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. En lo que usted le busca, yo le voy a dar una breve introducción. Mire, cuando la humanidad cayó en pecado, Satanás se convirtió en el gobernante del mundo. Usted lo sabe, ¿no? Satanás, domina el mundo entero. Eso es lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Y Satanás patrulla, mis hermanos, esta tierra y es el comandante de un ejército de espíritus malos por medio de los cuales esclaviza y mantiene cautivos a los que están sin Cristo. Pero solamente los que creen en Cristo han sido liberados del poder de Satanás. Sin embargo, como león rugiente, mis hermanos, Satanás sigue amenazando a los creyentes y procura destruirlos, sobre todo mediante los sufrimientos, ¿verdad? Él destruirá espiritualmente a todo el que abandone la protección de Dios, ¿sí? Los cristianos, mis hermanos, estamos en medio de una batalla o una guerra espiritual. Desde el momento que usted aceptó a Cristo en su corazón, usted le declaró la guerra a Satanás, ¿sí? Y esta guerra, mis hermanos, es librada en el corazón. Esta guerra es librada en la mente, en la conciencia. Y por consiguiente, esta guerra es librada en la vida de un siervo de Dios. ¿Cuántos son siervos de Dios aquí? Amén. La lucha, mis hermanos, la lucha está entre obedecer a Dios y su voluntad, apartándose del pecado, esa es la lucha, o seguir viviendo bajo la potestad del diablo, haciendo las obras de la carne y dándole la espalda a Dios. ¿Usted qué decide? Nosotros decidimos estar del lado de Dios, amén, del equipo ganador. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa lucha, mis hermanos, empezó pues hace miles de años, cuando el diablo tentó a Eva y logró que desobedeciera a Dios y también a Adán. El diablo, mis hermanos, es un enemigo poderoso, adversario de todos los que quieren obedecer a Dios. Y sabe, Satanás anda tras los que han salido de su reino de tinieblas y trasladados del reino de Jesucristo. Es descrito como un león rugiente buscando a quien devorar. Y el mensaje de Pedro, mis hermanos, que nos trae hoy en esta tarde, fue propicio, fue hecho para los cristianos del primer siglo, que durante algunos años sufrieron pues persecución, una persecución salvaje y cruel de parte del imperio romano. ¿Cuántos saben esto? Y vea lo que dice Primera de Pedro, y si lo tiene ya ahí, Primera de Pedro 5:8, leamos juntos lo que dice la palabra del Señor. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué le parece si hacemos una oración para seguir y continuar con el tema? Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por tu presencia entre nosotros. Te rogamos, Señor, que tú seas propicio en esta hora y que tú hables, Señor, a nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, penetre en lo más profundo de nuestros pensamientos, que discierna las intenciones de nuestro corazón y que podamos entender y comprender lo que tú tienes para nosotros. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y sabe una cosa, mi hermano, mi hermana, existe un libro
en inglés que es titulado The Lion Never Sleeps. ¿Sí lo dije bien? Never Sleeps. Que exhorta a los cristianos a estar siempre alertas, mis hermanos, contra los ataques del enemigo. ¿Y quién es nuestro enemigo? Satanás, ¿verdad? Entonces, en ese libro de The Lion Never Sleeps, el autor narra el comportamiento de los leones de África al momento que están ellos para cazar. Los leones, si usted se ha fijado en algunos programas de televisión como National Geographic o Animal Planet, usted podrá ver que los leones se esconden tras la hierba. ¿Sí ha visto esas imágenes o no? Están escondidos en la hierba, casi están ellos ahí imperceptibles, no se pueden ver. Y ellos se ponen en dirección del viento. ¿Usted por qué cree que se ponen en dirección del viento? Para que no los huelan, ¿verdad? Porque huele a león. Luego algunos dicen, oye, hueles a león, ¿no? Y por eso se ponen en contra del viento. Vea qué inteligentes son estos animales, ¿no? Se ponen en contra del viento para no ser percibidos por sus presas, ¿sí? Entonces, observan ellos durante mucho tiempo, están observando ahí a la manada con mucha paciencia y a toda la manada la está observando detenidamente con el fin de identificar al elemento más débil, ¿sí? Y así poder cazarlo. Fíjense, de igual manera, mis hermanos, Satanás y sus demonios nos observan buscando la oportunidad de atacar, tomando ventaja de nuestras debilidades, porque ¿cuántos saben que tenemos debilidades? Todos tenemos debilidades. Y el diablo, mis hermanos, el diablo es nuestro enemigo. Él quiere nuestro mal, quiere vencernos, quiere lograr derrotarnos. ¿Lo logra? ¿Sabe cómo? Cuando nos aparta de Dios. Ahí es cuando Él lo logra. Cuando caemos en la práctica del pecado y cuando caemos en la desobediencia. Ahí Satanás ya logró su cometido. Y continúa diciendo otra vez, 1 de Pedro, vayamos y leamos la parte B, que dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La pregunta que debemos de hacernos hoy en esa tarde, mis hermanos, es, ¿a quién se quiere devorar el diablo? ¿A quién? Ahorita lo vamos a ver. Mire, desde el principio, el diablo ha estado buscando a quién devorar, como ya lo vimos. Está en constante búsqueda de almas que engañar y usa todo tipo de métodos, mis hermanos, de artimañas para lograr sus objetivos. A veces puede parecer inofensivo, a veces puede parecer como un gato que ronronea. Y tú ves el gatito y dices, ay, qué bonito gatito, y los empiezas a acariciar, ¿no? Y empieza a ronronear, pero cuando menos lo esperas, te saca las garras. ¿Sí o no? Es un león rugiente, mis hermanos, listo para atacar. Usando y analizando, mis hermanos, el método de caza que usa el león, podemos extraer algunas enseñanzas sobre esto que dice aquí Pedro. Y regresando a la pregunta, ¿a quién devora el diablo? ¿Sabe a quién? Número uno, el diablo se devora a los incautos, a los adormecidos, a los descuidados, a los que están distraídos en las cosas del mundo. A esos, mis hermanos, son los que se devora. Los leones son expertos cazadores, generalmente ellos cazan en manadas, ¿verdad? Y observan a sus víctimas, como le decía, y se abalanzan sobre aquellos que están distraídos. ¿Sí o no? Va así poco a poco el león y está la pobre cebra ahí comiendo la pastura y cuando menos lo espera ya lo tienen encima el león. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, así es Satanás, así actúa, ¿verdad? Observan a sus víctimas y se abalanza sobre aquellos que están distraídos, descuidados y aquellos que están confiados. Las escrituras dicen que si alguno cree estar firme, ¿qué dice la escritura? Mire que no caiga, ¿verdad? Y esto habla de una confianza extrema. A veces nos confiamos demasiado,
pero no debemos de confiar. El único que tenemos que confiar es en el Señor, pero nosotros no debemos de confiarnos demasiado, mis hermanos. Esta es una advertencia para aquellos que están adormecidos por el mundo. No que se duermen aquí mientras está la prédica, ¿no? Esos no. Esos que están adormecidos por el mundo, ¿sí? Por sus prácticas, por sus costumbres, por los afanes de la vida, por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo. Mire, vaya por favor dejando un apartado ahí en Primera de Pedro, vaya a Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Primera de Juan 2, verso 15. ¿Lo tienen? Dice, no ames, ¿verdad? Al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama, ¿se fija? Vuelve a repetir esa palabra. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La pregunta que debemos de hacernos hoy y que a veces nos preguntamos es, entonces, ¿cuáles son las cosas que están en el mundo? ¿Cuáles son? Mire, algunos podemos catalogar el progreso, la tecnología, el gobierno y organización del mundo puede hacer al hombre, todas estas cosas pueden hacer al hombre más rico, ¿sí o no? Pero no lo pueden hacer mejor. No lo pueden hacer mejor. Pero el hecho de que nos gusta estar mejor económicamente, porque a quién no le gusta estar bien económicamente, ¿verdad? A muchos, ¿verdad? Por el hecho que nos gusta estar mejor económicamente, es fácil, mis hermanos, enamorarse del mundo. Y más en una nación como esta, donde el consumismo está a tope, ¿sí? El sistema del mundo, mis hermanos, nunca le va a ganar a Dios. No debemos amar ni el sistema del mundo ni su manera de hacer las cosas. ¿Qué es lo que el mundo quiere de nosotros? Si vemos en esos versículos de Primera de Juan, ¿qué es lo que quiere el mundo de nosotros? ¿Sabe qué es lo que quiere? Lo repetimos y lo dice varias veces. Es el amor. Que tengamos amor por el mundo. Y este amor, mis hermanos, por el mundo se expresa en tiempo, en atención y en costo. ¿Sí? Somos animados y persuadidos a dar nuestro tiempo, atención y dinero a las cosas de este mundo en vez de a las cosas de Dios. Porque ¿cuántas veces se nos hace la invitación a los discipulados? Pero no podemos venir o no queremos venir porque tenemos otros afanes, tenemos otras cosas que hacer allá en el mundo. Por ejemplo, el trabajo, no está mal que trabajemos, pero debemos de darnos el tiempo si queremos crecer espiritualmente, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, si amas al mundo, tendrás recompensas. ¿De quién? Del mundo. Puedes ganarte un lugar de prestigio, puedes ganarte un estatus, puedes ganar honor y comodidad en el mundo. Y el sistema del mundo sabe cómo recompensar a los que le aman. ¿Sí? Al mismo tiempo, mis hermanos, estas recompensas que vienen de este mundo duran mientras estamos vivos, nada más. Son cosas que pasajeras, efímeras, no son eternas. El problema es que aunque ganemos prestigio, mis hermanos, estatus, honor y comodidad en este mundo, perdemos prestigio, estatus, honor y comodidad en el cielo. ¿Cuántos quieren estar en el cielo? El mundo, mis hermanos, compra nuestro amor con las grandes cosas que tiene para ofrecernos. ¿Sí? ¿Qué es lo que el mundo nos ofrece? Una casa, ¿no? Por ejemplo, un auto, aparatos tecnológicos. ¿Quieres traer el mejor celular? El último, el de moda, ¿sí o no? ¿Quieres comprarte una casa porque la que tienes ya no cabes y ya no caben tus carros? Tienes 6 y no caben en el driveway, ¿verdad? Algunos dicen, ay, ¿no? Entonces, todo esto, mis hermanos, todo eso puede realmente hacer que nuestro corazón se sienta como en casa, ¿no?
en el mundo. Pero algunos están como si sus sentidos estuviesen adormecidos. Como cuando una persona está bajo el efecto del alcohol, por ejemplo. En esto el diablo, mis hermanos, es experto. Sabe quién está en esa condición. Mire, vaya por favor a segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Segunda de Corintios 11, 3. Dice la palabra del Señor: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que hace Satanás, mis hermanos? Viene y nos engaña. ¿Cómo? Ofreciéndonos las cosas de este mundo. Es lo mismo que hizo con Jesucristo, mis hermanos. ¿Sí? Satanás, cuando fue a tentar a Jesús, lo primero que le dijo es: todo esto te doy si postrado me adoras. Y muchos cedemos a todo lo que Satanás nos ofrece y automáticamente nos convertimos en adoradores de él. Si no adoramos a Dios, mis hermanos, automáticamente estamos adorando a otra, a Satanás, a las cosas, a los placeres de este mundo. Y creemos, mis hermanos, que somos fieles, pero no sinceramente, ¿verdad? No hay compromiso ni dedicación al servicio de Dios. Y tendemos a engañarnos y caemos en ese engaño. La iglesia, mis hermanos, en Éfeso, en el tiempo del Apocalipsis, es un buen ejemplo, ¿no?, que vamos a tomar ahí. Y ellos creían, la iglesia de Éfeso, ahí en el libro de Apocalipsis, por si quieren irlo a buscar, ellos creían estar bien con Dios, pensaban que estaban bien con Dios. Y su trabajo era arduo, era duro para el Señor, pero los acusó de haber perdido su primer amor. Y vaya por favor a Apocalipsis 2, versículo 2. ¿Lo tiene? Apocalipsis 2, versículo 2 dice: yo conozco. ¿Quién está hablando aquí? Es Dios, no es el Señor, que nos dice a nosotros, ¿sabe? Él nos conoce perfectamente. Él conoce lo que hay en nuestros pensamientos, Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Él conoce si tú ahorita estás recibiendo o no la palabra. Él sabe, Él nos conoce, no lo podemos engañar a Él. ¿Cuántos lo saben? Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, que tienes ese celo, ¿verdad?, por el Señor. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti, y ya cuando viene eso, es como de que tenemos que preocuparnos, ¿no? Primero el Señor nos habla bonito, ¿no? Nos dice todo lo que estamos haciendo por Él, pero luego el Señor viene y nos dice: pero ¿sabes qué? Hay algo que estás haciendo que no me agrada, ¿sí? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces la pregunta que nos hicimos fue: ¿a quién devora el diablo? Número uno, vimos a quiénes devoraba el diablo: a los distraídos, ¿verdad?, a los adormecidos. Número dos, el diablo se devora a los que se separan de la manada, ¿sí? Generalmente, mis hermanos, el león, busca espantar o sorprender a la manada para que por el miedo la manada sea dispersa, se dispersen y se separen, y de esa manera el león, ¿verdad?, poder cazar con facilidad a aquellos animales que quiere comerse, ¿sí? Y algunos cristianos tienden a descuidarse
con el deber de congregarse, mis hermanos. Y especialmente con la pandemia que pasó hace poco, muchos dejaron de reunirse y compartir con sus hermanos, dejaron la coinonía a un lado. Y esto ha hecho, mis hermanos, que algunos se hayan enfriado, se hayan desanimado y han terminado apartados. Mire, yo no sé, a un lado de usted hay sillas vacías, mas yo no sé, yo no me congrego aquí, ¿verdad? Pero a lo mejor en esa silla vacía venía alguien, estuvo alguien ahí. Y usted, si usted ve que alguien no vino, usted debería de preocuparse y llamarle y decirle: hey, hermano, todo está bien, y animarle, ¿verdad? Exhortarle, animarle a que vuelva a los caminos del Señor o que regrese a la congregación. Otros creen, ¿verdad?, que solo viendo la transmisión desde la comodidad de su casa o viendo algún video de predicadores conocidos pueden faltar a la congregación sin que pase nada. No tengo ganas de ir a la congregación, mejor lo veo por el YouTube, que al cabo lo pasan en vivo. Y aquí, mira, desde la comodidad de mi casa, yo le pregunto: ¿usted cree que si alguien que se queda en su casa a ver la transmisión de la reunión pueda poner atención igual que está en la iglesia? Van a salir muchas distracciones, ¿sí o no? Ya le va a tocar un vecino, van a andar corriendo los niños por ahí y la esposa cocinando y el ruido, ¿sí o no? Pues ¿cuál atención? Y todo afanado buscando otras cosas y la prédica ya, ¿no? El predicador en la televisión hablando, pero tú jamás le pusiste atención, ¿sí? Entonces, unos creen que solamente viendo la transmisión en casa, desde la comodidad de su hogar, pueden estar en comunión. ¿Y sabe qué, mis hermanos? El diablo, si tú te quedas en tu casa, el diablo ya logró separarte del grupo. Espiritualmente has sido devorado por el diablo y has dejado de tener comunión con Dios. ¿Sí? Y no tomaron en cuenta la voluntad de Dios de no separarse ni de mantenerse unidos, firmes, sin fluctuar. Mire, vaya a Hebreos, por favor, para ver esto. Hebreos capítulo 10, versículo 23. La palabra del Señor nos enseña que no debemos de dejar de congregarnos. Vea, Hebreos 10, 23 dice: mantengamos firme sin fluctuar. ¿Y qué es fluctuar? Sin dudar, ¿no? De no ser de doble ánimo. Alguien que es de doble ánimo siempre está fluctuante, ¿sí? Sin fluctuar, dice, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros. ¿Para qué dice ahí? Ya ve, tenemos que estimularnos. Si vemos que un hermano no está viniendo, tenemos que estimularnos en el amor, ¿verdad? Dice, en el amor tenemos que estimularnos en el amor, al amor y a las buenas obras. Versículo 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Se fija? No debemos de dejar de congregarnos, sino exhortándonos, que eso significa animándonos, ¿verdad? Animar a otros, porque algunos piensan que exhortar es regañar, pero no, exhortar es animar a otros. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es ese día que se acerca, mis hermanos? La venida del Señor. Con más razón, mis hermanos, tenemos que animar a otros, ¿sí? Porque el diablo se los quiere devorar. La pregunta entonces fue: ¿a quién se quiere devorar el diablo? Número 1, a los adormecidos. Número 2, los que se separan de la manada. Y número 3, a los débiles, a los enfermos. El león, en la naturaleza, el león identifica claramente aquellos animales que están enfermos. A los débiles, los identifica muy bien. Y estos pueden ser en ocasiones, pueden ser animales jóvenes o con poco tiempo de nacidos. Y estos, por su debilidad, no tienen fuerzas para enfrentar al león o escapar de sus dientes y garras. Y espiritualmente hablando, mis hermanos,
podemos identificar quiénes pueden caer en este grupo. Los enfermos que estamos viendo aquí, los que se mantienen en la iglesia son aquellos que se mantienen en la iglesia, pero siguen practicando el pecado, ¿sí? Que le llaman por teléfono a tu casa, ¿verdad? Llaman por teléfono. Bueno, ya no se usan los teléfonos convencionales, ahora todo el mundo trae celular, ¿no? Pero te llaman de tu celular, te llaman para cobrarte lo que les debes y les dices, teléfono equivocado, ¿no? Ya les mentiste, ¿no? Entonces, los enfermos son los que se mantienen en la iglesia, pero siguen practicando el pecado. La murmuración es pecado, el chisme es pecado, la mentira es pecado, la lascivia es pecado. Y tú puedes estar aquí, ¿verdad? Pero como nos han enseñado, ¿no? Dice que no porque tú entres a una cochera o a un garage vas a ser un automóvil. No porque tú vengas a una iglesia cristiana vas a ser cristiano. Entonces tú puedes estar aquí, puedes estar sentado escuchando, pero a lo mejor tu vida sigue siendo la misma. Y lo que el Señor quiere es que cambiemos. ¿Por qué? Porque somos propensos a que el diablo nos devore. ¿Estamos o no de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estos pueden engañar a los hermanos, ¿sí? Estos cristianos o cristinos pueden engañar a los hermanos, pero no a Dios. A Dios no lo podemos engañar, ¿sí? Mire, primera de Juan, capítulo 1, verso 5, vamos a leer lo que dice al respecto. Primera de Juan 1, 5. ¿Lo tiene? Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? De Jesús, ¿verdad? Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión ¿con quién? Con Dios, ¿verdad? Y andamos en tinieblas, ahí está. Si decimos que somos cristianos, que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, ¿qué dice la palabra del Señor? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ¿sí? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que ¿cuántos pecadores hay aquí? Yo levanto las dos manos. Hay diferencia, mis hermanos, hay una gran diferencia entre caer en el pecado una que otra vez y practicar continuamente los mismos pecados. Mira, yo le digo a mi congregación, una cosa es resbalar en el lodo y caer, te levantas y te limpias poquito ahí, no te sacudes, pero otra cosa es resbalarte en el lodo y dar maromas y vueltas ahí. Usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Entonces, a Dios no lo podemos engañar. Y sabe, algunos malinterpretan a Juan cuando dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Malinterpretan esto como si nos estuviesen dando licencia para vivir en el pecado. Primera de Juan 1:9, ahí más adelantito, usted ahí véalo, lo que dice, el siguiente versículo dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué va a hacer el Señor? Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Pero qué tenemos que hacer? Tenemos que confesarlos. Ir delante de Él y decir, ¿sabes qué, Señor? Soy un pecador. Perdóname, me arrepiento y quiero apartarme de ellos. ¿Sí? Dice, y limpiarnos de toda maldad. Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Se oye duro esto, ¿no? Pero la palabra es lo que nos enseña. Y Juan concluye, ¿verdad? En este pasaje, esto os escribo para que no pequéis. Es la continuación del versículo, en el versículo 2, en el capítulo 2, perdón, versículo 1, es la continuación de este capítulo 1, ¿sí?
Esa es la continuación del texto. Dice 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Todo esto se los digo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El que dice yo le conozco, ¿cuántos le conocen al Señor? ¿Cuántos conocen al Señor? Pues dice aquí, el que dice yo le conozco y no guarda, no obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Qué compromiso tan grande, ¿no? Tenemos delante de Dios y delante de los hombres el decir yo soy cristiano. Por eso algunos no dicen que son cristianos, ¿verdad? Están en la compañía, 20 años trabajando en una compañía, y luego de repente te llega ese compañero de trabajo que recién conoció a Cristo y empieza a compartirte de la palabra de Dios a ti que tú tienes 20 años ya de cristiano, ¿no? Dice, ¿qué crees? Acabo de conocer a Cristo. Él perdonó mis pecados. Y te dice, ¿de veras? Sí, yo también soy cristiano, le dices, ¿verdad? Y él te empieza a reclamar, ¿por qué no me dijiste antes? ¿Sabes por qué no le dijiste antes? Por el testimonio que dabas en tu trabajo. Porque contaban un chiste rojo y tú te reías. Porque te gustaba decir malas palabras también, igual que los demás. Te revolvías entre tus compañeros y jamás les hablaste de Cristo. Hermanos, tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que ser luz. Tenemos que ser sal, ¿verdad? Por eso muchos no se animan a confesar que son cristianos, porque dicen, ya con ese testimonio que he dado. Una vez le dije a alguien que estaba en el trabajo, y dije, ¿sabes qué? Ni digas que eres cristiano por tu comportamiento. Te quemas al Señor y nos quemas a todos los cristianos, le dije, ¿verdad? Lo aparté y le dije, ¿por qué? Porque él quería, él decía muchas, se le salían las víboras, ¿no? Ahí las tepocatas y todo eso. Entonces él iba a la misma congregación que nosotros, y una vez quería él disfrazarse, mis hermanos, de mujer, porque había una fiesta de disfraces que hubo en el trabajo, que se organizó ahí, y él quería disfrazarse de mujer. Entonces yo le tuve que decir, ¿sabes qué? No. O sea, ¿qué van a decir? Tú eres cristiano. Ellos saben que tú eres cristiano y tú vas a llegar así y actuando como una mujer. Ya me la cebaste, me dice. Me acuerdo que me dijo. Yo que quería divertirme un rato. No, le dije, eso no. Diviértete de otra forma. Y sabe que al final usó la misma peluca, pero llegó vestido de indio, con una pluma así. Dije, bueno, gracias Señor, al menos, ¿no? Sí. Entonces tenemos que exhortar, mis hermanos. ¿Sí? Entonces quien practica el pecado ya ha sido devorado por el león. ¿Qué es practicar? Practicar es constantemente, es como un deporte, ¿sí? Que lo estás practicando, y una mentira y te lleva a otra mentira y a otra mentira y a otra mentira, y ya se hizo una bola de nieve y hasta tú mismo te crees de tus mentiras, ¿no? ¿Sí? Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no lo practica, porque la simiente, la semilla de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Necesitamos nacer de nuevo, mis hermanos, para poder dejar de pecar, ¿sí? Entonces estos son los enfermos que se devora el diablo. Ahora vamos a hablar de los débiles. Los débiles no han adquirido, mis hermanos, el conocimiento necesario, y estos pueden ser aquellos que tienen poco tiempo en el reino de Cristo, o aquellos que tienen mucho tiempo pero son perezosos para estudiar, para retener y poner en práctica la palabra de Dios. Estos hermanos débiles, así los vamos a llamar, son de poco ánimo, ¿sí? Los primeros, los enfermos que vimos, están aprendiendo, ¿verdad?
Pero los segundos, los débiles, no les interesa mucho la palabra de Dios. No les interesa. Los primeros, los enfermos, irán creciendo por el trabajo de los que enseñan en la iglesia. Generalmente estos tienen el primer amor por las cosas del Señor. Quieren aprender, quieren saber, quieren corregir, quieren trabajar por el Señor. Y estos deben de ser cuidados por los que tienen más tiempo en la iglesia, por los que sí quieren. Mire, Efesios 4:11 dice, y Él mismo, Jesús, el Señor, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, ¿verdad? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, y digan todos, todos, hasta que todos lleguemos a ¿qué? Dice ahí, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, todos desanimados, ¿verdad? Llevados por donde quiera de todo viento de doctrinas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que crecer, ¿verdad? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, de quien todo el cuerpo, es decir, la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ya ve qué importantes somos todos nosotros? Unos a otros nos edificamos, nos apoyamos para ir creciendo. ¿Sí? Si tú ves a alguien que no ha crecido aún en el conocimiento, lo vas animando, le vas instruyendo y vamos para arriba, ¿no? Vamos a crecer juntos y lo vas ahí impulsando. Pero los débiles, mis hermanos, son aquellos que ya no tienen interés ni por aprender, ni por ponerse a trabajar en la obra, ni servir en el reino de Dios. Por más que se les anime, por más que se les exhorte y hasta se les reprenda, no avanzan, al contrario, van en retroceso. Sí. Y esos son también a los que el diablo se devora. Hebreos 6:4, mis hermanos, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y luego continúa diciendo en el versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Estos, mis hermanos, los débiles, han perdido su primer amor. Están próximos a ser devorados. Si no es que el diablo ya se los devoró. En Apocalipsis 2, capítulo 4 al 5, que leímos anteriormente, ya lo leímos. En este pasaje, aunque Jesús se dirige a una iglesia, a la iglesia de Éfeso, y no a un individuo, sin embargo, esas advertencias que leemos ahí en Apocalipsis 2, ¿verdad? Esas advertencias, mis hermanos, también aplican para cada cristiano. ¿Cuántos lo saben? Porque habla acerca de los tibios, ¿no? Habla de los tibios. Y esos son los tibios, ¿verdad? Ni fríos ni calientes. Están y no están. Están aquí pero no están. Está en su pensamiento de que, ay, dejé los frijoles encendidos en la estufa. Están preocupados por otras cosas. Ay, y al rato va a empezar el partido de fútbol. Bueno, no sé si va a empezar al rato, ¿no?
Están y no están, y son y no son. Y aunque el diablo no puede quitarnos nuestra salvación, intenta dañar nuestra fe, mis hermanos, y también intenta dañar nuestro ministerio. Sus planes de Satanás es que busca sacudir nuestra confianza en Dios. Es lo que quiere Satanás, sacudir nuestra confianza en Dios, afectar nuestra sumisión a Él y destruir nuestro testimonio. Lo bueno es que la Biblia nos enseña cómo es que debemos de enfrentar a este enemigo. ¿Usted quiere saber cómo vamos a enfrentar al enemigo? Sí, mire, regrésese a Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Y aquí nos dan, la palabra del Señor aquí nos da la clave, nos da el tip de cómo podemos enfrentar a nuestro enemigo. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 5, 8, en la parte A, ¿qué dice? Sed sobrios y velad. Mire, el mundo inconverso quiere que nos riamos al mencionarle el diablo, ¿sí? Para evitar así que lo tomemos en serio. Muchos se burlan. El diablo no existe. Eso nada más es algo, un invento que hicieron ahí para gobernar o para engañar a las personas, ¿no? Pero el mandato de Pedro, ¿qué es lo que dice? Que seamos sobrios y que velemos, que seamos vigilantes, ¿verdad? Y eso hace eco en el mandato de Jesús, mis hermanos, que dio en el huerto de Getsemaní. En Marcos 14:38 Jesús dijo: velad y orad, le dijo a sus discípulos, velen y oren para que no entren en tentación. Eso mismo dijo Jesús, que debemos de velar y orar, ¿sí? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjese, dijo Jesús a los discípulos dormidos, justo eso se los dijo antes de ser arrestado. Entonces, estar sobrio, mis hermanos, y estar alerta están estrechamente relacionados, porque velar es estar alerta, ¿sí? Y esta palabra sobrio viene del griego nefo, que significa abstenerse de vino, ¿sí? Estar libre de la influencia de productos embriagantes, ser discretos, ser templados, eso significa. El sobrio, mis hermanos, tiene todos sus sentidos funcionando perfectamente, ¿sí o no? Pero alguien que no está sobrio, ¿cómo se ve? Alguien que está bajo la influencia del alcohol, hasta camina mal, ¿no? Se ve mal. ¿Sí los ha visto o no? Hasta hablan raro, ¿no? Hablan raro, o sea, no pueden poder a dar una palabra bien, ¿no? Porque la lengua se les traba. Entonces, alguien que no está en sus 5 sentidos no sabe a veces ni lo que hace. Y luego le dices todo lo que hizo y dice, no me acuerdo. Por eso dice que debemos ser sobrios, ¿verdad? El sobrio tiene todos sus sentidos funcionando perfectamente. No están adormecidos o afectados por bebidas embriagantes o narcotizadas. Es una comparación muy buena, ¿no?, que nos hace aquí Pedro y Jesús, porque lo que adormece los sentidos del cristiano no es el licor o las drogas, su aplicación es más espiritual. Ser sobrio, mis hermanos, significa no dejarnos influenciar por nada que nos aleje de la verdad de Dios y del sano juicio. La sobriedad, mis hermanos, es un estado del ser. Y el llamado a ser sobrio se encuentra en múltiples lugares. Usted lo puede encontrar en 1 Corintios 15:34, en 2 Timoteo 4:5, Tito 2:2, en 1 Pedro 4:7. En múltiples lugares usted puede encontrar la palabra que nos dice que debemos estar sobrios. Al igual que también hay múltiples lugares en la palabra que nos enseñan a estar alertas, a estar vigilantes, ¿verdad? Y es importante, mis hermanos, permanecer sobrio y concentrarse en la verdad mientras Dios nos hace fuertes y firmes. Mire, es curioso, pero cuando esto es espiritual, cuando no sé si normalmente los que estamos aquí arriba pues vemos, ¿no?
y vemos cómo las personas pierden la sobriedad, ¿no? Tú de repente los ves bien y todo, pero cuando comienza la palabra, cosa rara, como que es muy, como si la palabra los embriagara, porque empiezan a tener un sueño así, y los ojos se les hacen así como que les empiezan a bailar, ¿sí o no? Y hasta despertaron, ay, no es cierto, ¿no? Empiezan así como, y luego así como que empiezan a cabecear, y los borrachos hacen lo mismo, ¿sí o no? Están ahí parados, recargados en el muro y están así cabeceando. Y luego se quieren dormir, así se ven algunos, ¿verdad? Usted no se da cuenta, pero desde aquí de arriba se ve todo. Bueno, los de esa columna se salvan porque ahí no alcanzo a ver. A ver, le tengo que hacer así para ver. Pero tenemos que estar sobrios. ¿Y qué es estar sobrio? Es estar con los sentidos todos puestos, mis hermanos, a lo que el Señor quiere hablar. ¿Sí o no? Y mire, regresando a 1 de Pedro capítulo 5, verso 10. Mientras nosotros nos concentramos, mis hermanos, en la verdad de Dios, el concentrarnos en la verdad de Dios, mis hermanos, nos hace fuertes y nos hace firmes. Eso de verdad se lo digo. Mire, porque si usted no se concentra en la verdad de Dios, afuera cuando alguien se encuentre a un conocido, le digan, oye, ¿de qué se trató la palabra? No sé, pero es muy buena. ¿Ah? Y no sabe de qué se trató. ¿De qué se trató? No, pues de un león que quería devorarse a no sé quién, ¿no? Después así va a estar. Pero ¿qué principios hubo? ¿Qué enseñanza dieron? La verdad no me acuerdo, ¿no? Pero lo bueno es que pasan la repetición para que ahí lo busque otra vez. 1 de Pedro 5:10, ¿lo tiene? Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Fíjese, por eso es importante estar sobrios, mis hermanos, ¿sí? Porque la palabra, la verdad de Dios nos mantiene fuertes y firmes. Sed sobrios y velad, mis hermanos. Estos dos verbos, ser sobrios y velad, aparecen así juntos también en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6. Y dice, por tanto, no durmamos como algunos en la congregación, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Se fija? Una vez más, velemos y seamos sobrios. Y ser sobrio, mis hermanos, el sobrio tiene control de sí, ¿sí o no? En toda circunstancia. Y la sobriedad es necesaria para la vigilancia, para velar. Imagínese usted que contratan a un velador para cuidar un negocio y adentro del negocio se avienta sus tequilas. ¿Qué va a cuidar ese hombre? Dígame. Cuando despierte de su embriaguez, se va a dar cuenta que ya todo está, ya todos se llevaron, y va a pensar que se cambiaron ya a otro local, ¿verdad? El negocio se cambió a otro local. Tiene que estar sobrio en sus 5 sentidos. Lo mismo nosotros, mis hermanos, tenemos que estar sobrios para poder vigilar, porque alguien que no está sobrio no va a poder vigilar. Se va a dormir o se va a entorpecer y el ladrón va a aprovechar. Entonces esta palabra velar, mis hermanos, viene del griego gregoreo, velar. Implica estar vigilante, mantenerse despierto, atento, no descuidarse o confiarse, ni dejarnos llevar, mis hermanos, por el mundo y sus afanes. Hechos 20:31 dice la palabra, por tanto, dice esta porción, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. También hace referencia en Colosenses 4:2, dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Cómo debemos de estar entonces? Velando. Y sobre velad, véase también Mateo 26:41. Velad y orad, dice Mateo 26:41, para que no entren en tentación. Ya ve, tenemos que velar,
y orar para no entrar en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Satanás tiene sus maquinaciones, mis hermanos, y afecta nuestra espiritualidad, y también se disfraza como ángel de luz. ¿Sí? Esta situación demanda una vigilancia continua, mis hermanos, porque Satanás nos engaña fácilmente. Por eso debemos estar vigilantes, mis hermanos. Por ello el significado de gregoreo es de vigilancia y expectación. Estar alertas, mis hermanos, significa estar atento a posibles peligros o dificultades. Imagínense, usted va manejando en el freeway, usted tiene que estar atento a los otros conductores, ¿sí o no? Usted va en su carril bien, va a su velocidad adecuada y de repente por la derecha le rebasa uno que va rapidísimo, ¿sí o no? Imagínese, usted se quiere cambiar de carril, pero no está vigilante, no revisa su retrovisor, y ese que rebasa así, ¿qué puede pasar? Un choque. Por eso pasan los accidentes, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos hasta de los que van manejando, ¿sí? De los que van manejando en otros coches. Entonces, tenemos que estar atentos. Vigilar es estar atentos a posibles peligros o dificultades. Y la vigilancia, mis hermanos, requiere acción, ¿sí? Una persona vigilante presta atención activamente a lo que está compitiendo por su atención y lo que afecta su corazón y su mente, ¿sí? ¿Qué compite tu corazón con la atención que debes de prestarle al Señor? ¿Tu teléfono? ¿La televisión? ¿Qué sé yo? Hay tantas distracciones, ¿no? ¿Has dejado entrar a tus oídos conversaciones que afectan tu corazón y mente? ¿Has dejado entrar por tus ojos imágenes que afectan tu corazón y mente? Debemos mantener la mente clara mientras vigilamos atentamente nuestras vidas y el mundo que nos rodea, mis hermanos. Efesios 5:14, por favor. Lo bueno es que el pastor Memo me dijo, puedes predicar 4 horas si quieres. No, ya se asustó. No se asuste, no se crea. Efesios 5:14. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y diligencia, mis hermanos, esa palabra diligencia significa ser activo, no caer en la pereza, con metas fijas y cumpliéndolas a tiempo. Eso significa diligencia. Versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿En qué gastamos nuestro tiempo, mis hermanos? ¿En qué? ¿Sí lo aprovechamos bien? Versículo 17 dice, por tanto, no sean insensatos, que significa necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Para estar sobrios, ¿no? Para estar atentos, vigilantes. Dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sean llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 6, mis hermanos, también nos recuerda que debemos ser sobrios y estar alertas, porque nuestra lucha no es con sangre ni carne, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales del mal. Entonces Pedro, mis hermanos, nos dice cómo debemos de enfrentar al diablo, siendo ¿cómo? Sobrios y ¿qué más? Y vigilando. Y además añade en el siguiente versículo, en el 9, ¿verdad? 1 de Pedro 5:9, además añade de estar vigilantes, ¿verdad? De estar vigilantes y de ser sobrios. Vea lo que dice Pedro 5:9, al cual resistid firmes en la fe. Y esta palabra resistir
significa pararse frente o en contra. Es ponerse, es oponerse. La versión parafraseada hace una buena traducción. Dice, pero pónganse en contra de él, sólidos en la fe. Pónganse en contra de él, sólidos, parados. No que lo enfrenten, no que le diga, te voy a atar, te voy a jalar los cuernos, te voy a jalar de la cola. Eso no, mis hermanos, porque algunos lugares eso enseñan, pero no. Nosotros no tenemos la fuerza ni el poder para enfrentar al enemigo. El enemigo de quien huye no es de nosotros, es de quien ve en nosotros. Porque mayor es el que está en nosotros, como decía mi hermano hace rato, que el que está en el mundo. ¿Sí o no? Entonces, esta porción de la Biblia no está diciendo que nosotros vamos a pelear contra el diablo. No, mis hermanos, nosotros somos más débiles que él. Algunos lugares retan, insultan y pisotean al diablo, porque no tienen ni idea de a quién se están enfrentando, ni tampoco conocen lo que Dios nos enseña. Mire, vaya a segunda de Pedro, dejando un apartado ahí en primera, capítulo 2, verso 9. Segunda de Pedro 2, 9. ¿Lo tiene? Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Se fija? Es más, ni Miguel se atrevió a proferir ninguna palabra en contra del enemigo. Él le dijo que el Señor te reprenda. Y a veces nosotros queremos enfrentarnos, ¿verdad?, al enemigo. Nosotros no debemos poner nuestra atención, no debemos poner nuestra atención en estas cosas, mis hermanos. Amén. Entonces, esta palabra resistid, que dice de estar firmes, que estemos firmes, viene entonces de la palabra griegas antiguas, estar de pie y en contra. Y Pedro nos dice que estemos en pie en contra del diablo. Satanás puede salir corriendo, mis hermanos, como le decía, por la resistencia del creyente, ¿sí? Pero por la autoridad que Cristo nos da. Amén. Mateo 4:11 dice que el diablo entonces le dejó a Jesús, hablando de Jesús, porque Jesús resistió al diablo. Entonces dice la palabra en Mateo 4:11 que el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Santiago 4:7, mis hermanos, también nos habla acerca de esto, de resistir. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces el diablo no huirá de nosotros si andamos en sus caminos, mis hermanos. Si nosotros andamos en los caminos de Satanás, él no va a huir. Debemos tener cuidado porque en ese caso le estamos perteneciendo. Si nos sujetamos a Dios, entonces sí huirá. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios nos lo dice y nosotros le creemos. Amén. Muy bien. Pues primera de Pedro. Así que entonces, mis hermanos, vamos a confiar en Dios, en su poder, en su misericordia. Amén. No estamos solos, Dios está con nosotros. Seamos sumisos a Dios y Él nos exaltará porque tiene cuidado de nosotros. Es lo que dice primera de Pedro 5, versículo 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y continúa diciendo el versículo 9 de primera de Pedro, dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. También, mis hermanos, tomamos confianza al saber que nunca estaremos solos en esta guerra. No estamos solos, ¿sí? Esta guerra espiritual estamos todos, mis hermanos. Nuestros hermanos y hermanas en Cristo han peleado y están peleando las mismas batallas. Ningún alma está peleando sola. Cada uno está apoyando a la vez en oración al cuerpo de Cristo. Amén.
Ya para concluir, mis hermanos, tenemos un enemigo muy poderoso, peligroso y astuto, pero Dios nos ordena que lo resistamos. Eso nos ordena el Señor, que lo enfrentemos y que nos opongamos a sus artimañas, a sus acechanzas, a sus tentaciones. Y de esta manera, mis hermanos, podemos estar seguros de que Él va a huir de nosotros. Podemos vencer al diablo porque Jesús lo hizo. Amén. Y nosotros también, con la ayuda de Dios y su Espíritu Santo, podemos vencer. Apocalipsis 12:9, se lo leo rápidamente, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de delante de nuestro Dios día y noche. Tenemos un enemigo espiritual, mis hermanos, comparado con un león furioso, que continuamente busca nuestra destrucción, pero no tenemos que vivir con miedo, mis hermanos. Amén. Continuamente Él busca nuestra destrucción, pero en cambio podemos estar sobrios y vigilantes. Podemos vivir vidas piadosas y experimentar el gozo y la paz del Espíritu Santo. No necesitamos, mis hermanos, ser sacudidos por el engaño, sino que podemos permanecer firmes en la promesa de que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, pues Él es mayor, ¿no? Y Él que está en nosotros es mayor, y Él busca, ¿verdad? Y Él busca pues nuestro beneficio. Entonces, el que está en nosotros es mayor que el que busca nuestra muerte. Amén. ¿Por qué no se pone de pie y vamos a orar? Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde. Gracias, Señor, porque muchas de las veces no entendemos o no conocemos o no logramos entender cómo es que trabaja el enemigo. Él es el padre de la mentira y siempre está mintiendo, engañando a aquellos que buscan de ti. Él siempre ha sido mentiroso desde el inicio y quiere seguir mintiendo, porque Él es el padre de la mentira. Y nosotros, Señor, te creemos a ti, creemos en tu palabra. Y tú nos has enseñado que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros nos descuidamos, Él puede devorarnos. Así que tú nos enseñas, Señor, que debemos de estar firmes, que debemos de estar sobrios, que debemos de estar vigilantes, que debemos de estar firmes en la fe. Porque si no estamos en esa condición, en esa posición, el enemigo puede tomar ventaja de esto. Y muchas de las veces nosotros, sin darnos cuenta, le damos ventaja en nuestra actitud, en nuestros comentarios que hacemos, en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que hacemos. Ahí le estamos dando ventaja al enemigo. A veces en nuestra forma, en nuestro carácter, a veces nos airamos, ¿verdad? Y a veces fallamos, pero dice la palabra del Señor que no debemos de darle lugar al enemigo. Y tú nos has enseñado, Señor, a través de tu palabra, cómo es que debemos de enfrentar las situaciones que se nos presentan. No enfrentar al enemigo directamente, sino en tu poder, Señor. Porque tu palabra dice que no es con espada, no es con ejército, es con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra. Que quede sellada, Señor, en nuestros corazones. Bendice a cada uno de mis hermanos. Y que esta semana que comienza, Señor, ellos puedan salir, Señor, y ser luz y mostrar a aquellos que aún no te conocen de lo que tú has hecho en sus vidas y de lo que seguirás haciendo en ellos, Padre. Gracias te damos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga a mi hermano. Gracias por escucharnos.
Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.